Amadas hermanas, muy buenas noches. Es una alegría y una satisfacción poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecer la oportunidad, el privilegio y al mismo tiempo la bendición de compartir esta breve reflexión en la palabra del Señor para esta oportunidad en que ustedes están reunidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para presentar al Señor oración y ayuno. Leo la palabra del Señor en el Salmo 42. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia, hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida. Que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, hasta la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Este es el Salmo 42 en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Para quien tiene la vida resuelta, este salmo carece de sentido por su énfasis desesperado y agonizante. Para quien tiene la vida resuelta y parece no necesitar nada, parece estar de vuelta a cualquier aflicción. Sin embargo, no en vano, es una oración favorita entre los salmos que más amamos, entre los salmos a los que más apegados estamos, entre los salmos que consideramos predilectos porque nos sentimos profundamente identificados con su expresión de vacío interior y aún más su desgarradora necesidad de Dios descrita en las palabras de cada uno de estos versículos. Para quienes nos observan cómodamente desde afuera, desde una posición de escepticismo, de indiferencia o de incredulidad, la percepción de la realidad suele y puede ser engañosa, tanto que incluso podrían alterar nuestra propia capacidad para afrontar las circunstancias, es decir, podrían influir en nosotros para ver las cosas desde enfoques
que no corresponden a una realidad que nos permita entender las cosas desde donde Dios quiere que las veamos y las entendamos. Sobre todo a la altura exacta de las demandas que la realidad implica y cómo esto compromete nuestra fe, nuestra manera de creer, de confiar, de descansar y de depender de Dios. Así que cuando somos engañados por una percepción equivocada, vana, frívola, superficial de la realidad, nos plantearemos alternativas erróneas, equivocadas, fallidas, que de ninguna manera nos llevarán a soluciones viables, a soluciones reales o a soluciones pertinentes que vayan conforme al propósito de Dios, que honren a Dios y que traigan a nuestra vida certidumbre y fortaleza, sabiendo que lo que hemos decidido y la manera en la que hemos afrontado estas circunstancias traerán bendición a nuestra vida. Esta suele ser la circunstancia cuando en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, nos acercamos a quien está en el ojo del huracán, a quien está en medio del duelo, con un mensaje de motivación superficial, con una palabra pobre que no significa ninguna ayuda. Es común escuchar a las personas en una actitud positivista, en una actitud optimista, decirle a quien se duele: échale ganas, vas a ver que todo va a salir bien, todo se va a resolver. Este es el típico mensaje motivacional que cae para quien está sufriendo como una cubeta de agua helada. Para quien está en medio del duelo y está buscando sobrevivir mientras lo invade la agonía, esto pareciera significar una burla. No son ganas lo que se necesita. No es cosa de ánimo, no es cosa de motivación ni de pensamiento positivo, optimista. Ni siquiera es cuestión de suerte o de buena vibra como vanamente la gente difunde, divulga y comenta. El salmista lo describe bien. El salmista lo expresa de manera clara, puntual, categórica. ¿Qué pasa dentro del alma de quien está atravesando por esta circunstancia? Las palabras del salmista son: tengo sed de Dios. Tengo sed del Dios de la vida. Este es el sentido agonizante de su clamor y en ocasiones es tan idéntico a nuestra realidad desesperada, a nuestra condición interior vacía, hambrienta de su comunión, de su presencia, de su consuelo, del bálsamo de su gracia que traiga a nosotros certidumbre, fortaleza, aliento, vigor vivificante. Esto es muy real. No es nada plástico, no es nada mítico, no es nada irreal. Nuestras adversidades verdaderamente nos ponen a prueba y no en materia de motivación o de ánimo, sino en algo muchísimo más profundo y determinante, que son nuestras convicciones espirituales. Cuando el suelo se hunde debajo de nuestros pies, ¿qué es lo que crees? ¿En quién crees? ¿De quién te aferras o a quién encomiendas tu alma cuando todo parece ser un desenlace final agónico y sin ninguna posibilidad de solución? Cuando la adversidad se cierne
sobre nosotros somos cuestionados acerca de nuestras convicciones espirituales. ¿Qué creemos? ¿En quién creemos? ¿De quién nos aferramos? ¿A quién encomendamos nuestra alma? ¿En quién confiamos? Cualquier circunstancia que significa agonía del alma, dolor, sufrimiento, no es sino una prueba a la que está expuesta nuestra fe. Se trata de un proceso adverso y complejo que involucrará decisiones que nos confrontarán, nos podrán llevar incluso al borde del precipicio para ser declarados en crisis. De esta manera estamos siendo guiados a expresar cuál es nuestra más sólida certidumbre, qué creemos acerca del trato que Dios tiene con nosotros en el extremo de ese callejón sin salida. ¿Cuál es la manera en que Él, nuestro Dios, el Señor en quien decimos confiar, hará providencia en nuestra vida acerca de nuestra realidad, de nuestra necesidad, de nuestro dolor? Precisamente cuando estamos atravesando por la noche más oscura, en el momento más tenebroso y atemorizante, y cuando más desesperados podemos estar, es el tiempo de hallar en el Señor la totalidad de nuestro socorro y nuestra providencia. Tal vez no tendremos nadie más a quien ir. Tal vez estaremos verdaderamente abrumados, agobiados y desesperados, y tal vez no tendremos ninguna otra alternativa. Y no está mal que lleguemos a ese punto para descubrir que todas las demás puertas se han cerrado, que todas las demás posibilidades están canceladas, que han caducado, han fenecido todas las oportunidades. A menudo en las Escrituras, la historia que leemos es semejante a lo que el salmista describe en el Salmo 42. En realidad se trata de la experiencia de fe de hombres y mujeres que vivieron solamente dependientes de la gracia, la misericordia, la providencia, la puntual y providente cercanía de Dios fiel y misericordioso en sus vidas, justo en el momento más crítico, cuando más agobiados y angustiados estaban. Pablo describe su experiencia y dice: 3 veces he sido azotado severamente, he sufrido en 3 ocasiones, he clamado a Dios, y en las 3 ocasiones el Señor me ha respondido diciendo: mi gracia es suficiente para ti. Hermanas y hermanos, seguramente nos enfrentaremos a realidades que no podremos cambiar, cosas que estarán fuera de nuestro alcance, de nuestra capacidad para tomar cierto control sobre ellas. Viviremos realidades como la pérdida de seres amados, personas entrañables, a quienes no esperábamos perder bajo ninguna circunstancia y nunca, en ningún momento hubiese podido estar siquiera por asomo en nuestra mente, en nuestra imaginación, la posibilidad de que no estarían más en nuestras vidas. Pero he aquí que somos golpeados por una adversidad que arrebata de nosotros no solamente la tranquilidad, la paz, la serenidad, también arrebata de nosotros las fuentes de todos nuestros apegos, la gente que amamos, las personas a quienes mirábamos y admirábamos
y a quienes entrañablemente estábamos apegados. En esto Dios está tratando con nosotros. En medio de esto Dios nos está diciendo, necesitas todo esto. Dependes de todo esto, dependes de todos ellos. Tu vida está construida en base a certidumbres que te proporcionan todos estos elementos y estas personas. Pero hay un aprendizaje más, que es respecto de qué hacer cuando todo esto falta. Es ese el momento en que el salmista expresa con tan profundo sentimiento de hambre, de necesidad, de desesperación. Mi alma tiene sed de Dios. Sed del Dios vivo, el Dios que puede llenarlo todo. No el Dios de la emoción pasajera de una oración hecha aisladamente en una circunstancia que yo sé que podré resolver solo, sino el Dios que viene en mi ayuda cuando todo lo demás se ha agotado. Así que el aprendizaje en medio de la adversidad es que podemos estar rodeados de cosas y de personas y de situaciones y de realidades que parecen ser indispensables para nuestra vida, pero cuando esto falta, repentinamente descubrimos que en el fondo lo único que verdaderamente necesitamos es Dios. Lo único de lo que verdaderamente, radicalmente, esencialmente dependemos es Dios. Así que hoy convocados para orar, para buscar al Señor, sintámonos convidados a buscar a Dios con una profunda y ardiente hambre de su presencia. Que sea solo Él quien venga y llene los grandes vacíos de nuestra vida. Cubra nuestra ansiosa necesidad de todas estas formas de certidumbre sin las cuales pareciera que no tendremos sosiego. No habrá paz ni gozo y no habrá celebración de gratitud ni habrá tampoco adoración si no es Dios quien llena todos los vacíos de nuestra alma, por encima de todo lo demás y de todos los demás. Él, el Señor, es nuestra gran necesidad existencial. Lo necesitamos a Él. Y con Él estaremos bien. El Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que traigamos a Dios sin sentirnos avergonzados. Traigamos a Dios nuestro corazón ansioso y hambriento y reconozcamos cuánto dependemos de Él, cuánto le necesitamos y cuán anhelantes estamos de su presencia gloriosa. Bendito sea Dios por su palabra, amadas hermanas. Bendecimos sus vidas en el nombre del Señor y les agradecemos esta oportunidad. Que el Señor les bendiga.